¿Qué es más importante para usted? ¿Su automóvil, su pasatiempo, quizás la caza o la pesca? Para algunos parece ser su política. ¿Es algo más personal y sustancial como su carrera profesional? ¿Pero qué hay de la familia? ¿Existe algo más importante que la familia? Piénselo bien. ¿Cuál es la cosa, persona o personas más importantes de su vida? Aunque pueda dar una respuesta rápida, ¿ha considerado las implicaciones de esa pregunta? En este programa del Mundo de Mañana, veremos si la respuesta que usted profesa coincide con lo que indican sus acciones. Si bien muchos afirman una cosa, sus actos cuentan una historia muy distinta. Además, considere esto: ¿existe una única respuesta correcta? Cuando yo era adolescente, algunos amigos y yo queríamos saber: ¿de qué se trata? ¿Cuál es el propósito de la vida? Quizás no nos hacíamos la pregunta exactamente así, pero buscábamos aquello que hiciera posible una vida feliz y exitosa. Un día mi amigo Bob dijo: «Lo que quiero es divertirme a lo grande». Quizás suene una forma extraña de expresarse, pero lo que quería decir era que su objetivo era divertirse tanto como fuera posible. Y ciertamente no era ni es el único que piensa así. La búsqueda de la diversión es una atracción poderosa. Un antiguo rey pensaba de manera similar a mi amigo, aunque de una forma más calculada y sofisticada. El rey experimentó todos los placeres que un hombre puede disfrutar, tratando de hallar satisfacción y una felicidad perdurable. Persiguió los placeres como realizando un experimento científico. Así es como lo expresó en el libro bíblico de Eclesiastés 2, versículo 1 al 3. Dije yo en mi corazón: ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije: enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Como Salomón, el vino, las mujeres y la música eran las aficiones de la mayoría de mis amigos. Mi generación fue la de los hippies: sexo, marihuana, LSD y rock and roll. Y raramente, en contraste con esto, fue también la generación de los fanáticos de Jesús, aunque definitivamente no del Jesús de la Biblia. Muchos hombres con cabello largo, erradamente imitando lo que creían que era el estilo de Jesús. Cruces invertidas y rotas en un círculo, símbolo de la paz, eran una plaga. ¡Qué época tan extraña! Entre protestas contra la guerra, amor, paz, drogas, sexo y Jesús. Gracias a Dios, el verdadero Jesús me rescató de esta locura. Ahora esa generación antisistema ha crecido y se ha convertido en el nuevo sistema. Muchos adoptaron valores más tradicionales: el trabajo, la familia y los hobbies. Pero muchos siguen buscando el sentido de la vida. Recuerdo que una vez visité en el hospital a un hombre que había sufrido un ataque al corazón. Él veía que su vida avanzaba hacia lo inevitable, y me preguntó con tono muy serio: ¿de qué se trata todo esto? Si mal no recuerdo, rondaba en los 65 años, y aún no sabía por qué estaba en la tierra. ¿Cuál era el propósito de su existencia? ¿Y usted? ¿Sabe por qué está aquí? ¿Existe Dios? Y si es así, ¿por qué nos creó? ¿Hay vida después de la muerte? Y si la hay, ¿qué puede esperar cuando llegue ese momento? El fallecido Lilo Coca cuenta un chiste sobre un famoso actor de principios del siglo pasado. W.C. Fields fue agnóstico toda su vida, pero lo sorprendieron leyendo la Biblia en su lecho de muerte. ¿Por qué lees esto?, le preguntó alguien. Busco una escapatoria, respondió. Tristemente muchos se encuentran en la misma situación. Han vivido una vida plena o vacía, pero han dedicado poco tiempo a buscar el real sentido de la vida. Buscan la vida después de la muerte, pero no tienen idea de qué les espera o a dónde estarán. A la mayoría se les ha enseñado que irán al cielo o al infierno al morir,
Pero según la Biblia, ninguna de las dos es cierta. Las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles fueron suplantadas casi de inmediato. Estas falsas doctrinas persisten hasta nuestros días y están altamente sumidas en el cristianismo convencional. El mensaje de Jesús, proclamado durante 3 años y medio antes de su crucifixión y resurrección, se ha perdido en las iglesias que proclaman su nombre. ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Su familia? ¿Su carrera? ¿Su equipo deportivo? ¿Su salud? ¿Su partido político o religión? La respuesta no es lo que usted profesa, sino lo que usted hace, cómo vive y cómo emplea su tiempo y su dinero. La persona que declara vivir para el placer es probablemente la más honesta. La persona que dice vivir para Dios, aunque sin duda sea sincera y bien intencionada, bien podría ser la menos honesta, o dicho más amablemente, simplemente alguien que se engaña a sí mismo. ¿Pero por qué sucede esto? O sea, quizás crea que Dios existe, pero Dios no es real para él. Si no, viviría de otra manera. El apóstol Pablo confrontó a la iglesia de Dios en Corinto, en 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. A la luz de esto, debo preguntar seriamente, ¿lo capta usted? No pretendo insultar ni menospreciar a nadie, pero es evidente que la mayoría de quienes siguen el mundo de mañana no lo captan. Note que Pablo dijo que los corintios fueron engañados de 3 maneras. Estaban aceptando un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. Para decirlo sin vueltas, él dijo, ustedes corintios, no conocen al verdadero Jesús. Lo adoran de una manera distinta a la que él le agrada, y han sustituido el mensaje que él trajo por otro diferente al que él predicó. Esto es un problema grave. ¿Cómo pudo suceder esto? La respuesta está más adelante en el capítulo. Ministros y maestros engañosos habían infiltrado la iglesia. Versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué tan importante es conocer el verdadero evangelio de Cristo? Pablo pronunció 2 veces una maldición sobre cualquiera que enseñe un evangelio diferente. Aquí está en Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Al igual que en los días de Pablo, el evangelio de Cristo, las buenas nuevas que Jesús proclamó, no se predica hoy en día. Hemos de creer, como tantos parecen hacerlo, que la muerte, la sepultura y la resurrección, que son inmensamente importantes, anulan de alguna manera el ministerio de 3 años y medio de Jesús. ¿Por qué no se enseña su proclamación en el cristianismo convencional? Sí, oímos hablar del pequeño niño Jesús en el pesebre, y de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y verdaderamente son buenas nuevas que Él vino a dar su vida a cambio de la nuestra. Nunca debemos desestimar eso. Pero ¿por qué el cristianismo actual descuida el mensaje de Jesús? Ya que no es algo escondido, sino que se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Jesús nos dice que fue enviado a proclamar un mensaje especial, y ese mensaje era el reino de Dios.
Nótelo en Lucas 4, 42 al 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ahora, si fue enviado a predicar el reino de Dios, ¿por qué sus seguidores hoy descuidan ese mensaje? Aquí hay otra declaración importante de nuestro Salvador, que se encuentra en Mateo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio de Cristo no es lo que la mayoría piensa. Jesús el Cristo no pasó más de 3 años hablando de su crucifixión y resurrección. Sí, dio algunas referencias, muy vagas, como para que sus seguidores las captaran. Pero el mensaje que proclamó, el evangelio, que significa buenas nuevas, fue el del reino de Dios. Esto es muy diferente a decirle a la gente que todo lo que tienen que hacer es repetir la oración del pecador e irán al cielo cuando mueran. Y no, el reino de Dios no es un viaje al cielo para jubilación y dicha eterna. Pero me estoy desviando. ¿Cuál nos dice Marcos que fue el comienzo del evangelio de Jesús? Nótelo en Marcos 1:1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Note que dice el evangelio de, no el evangelio acerca de. De connota posesión. Es el evangelio de Jesucristo, la buena noticia que él trajo, como se ve claramente en los versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Usted lo sabe? La gente de la época de Jesús entendió que el mensaje que él estaba predicando se refería a un reino muy real. Lo que no entendían era el momento en que ocurriría, cuándo llegaría. Pensaron que Jesús había venido para establecer el reino en sus días, y como resultado les dio lo que se conoce como la parábola de las minas. En ella él se describe a sí mismo como un noble que da a sus siervos una unidad de dinero para que trabajen mientras él se va a un país lejano, el cielo. Pero él regresaría y pediría cuentas por lo que hicieron mientras él estaba ausente. Véalo en Lucas 19, comenzando en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano, para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, o unidades de dinero, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero ¿cuál es la recompensa que él da a sus siervos a su regreso? No es tener alas y flotar en las nubes del cielo en una jubilación eterna. O como algunos creen, mirar el rostro de Dios por la eternidad en una especie de viaje celestial dopado. La doctrina no bíblica conocida como la visión beatífica. En la parábola de las minas, fíjese en el versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Tenga en cuenta que Jesús iba a ir a un país lejano, o sea, al cielo, para recibir un reino y regresar. Vemos esta ceremonia de coronación en el cielo en Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo, o sea, Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. ¿Y quién gobernará con Cristo cuando Él regrese? La respuesta se revela en el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Sí, los santos refiriéndose a los que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14:12, han de gobernar bajo Cristo en su reino. Esto se confirma en Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y dónde se establecerá ese reino? El Cántico de los Santos da la respuesta: aquí mismo en la tierra. Apocalipsis 5, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Evangelio de Jesucristo, o sea, las buenas nuevas que Él trajo al mundo, consiste en que Él establecerá un reino aquí en la tierra, y aquellos a quienes Él llama durante esta era tienen la oportunidad de formar parte de esa familia gobernante. Este es el mismo mensaje que enseñó Pablo, como se muestra en los 2 últimos versículos del libro de Hechos. Hechos 28, versículos 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Los discípulos de Jesús le pidieron que les enseñara a orar. Muchos repiten esta oración sin reflexionar lo que dicen. ¿Entiende usted estas palabras que se repiten con tanta frecuencia? Jesús dio estas instrucciones antes de responder a la pregunta sobre cómo orar. Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Más que una oración para repetir una y otra vez, les estaba dando un resumen o ejemplo de cómo orar. Y dijo en Mateo 6, versículo 9, vosotros pues oraréis así. Después de centrarnos en Dios como nuestro Padre Celestial, vemos que lo siguiente en nuestra oración debe ser enfocarnos en el Evangelio que Él proclamó. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Sin duda ha escuchado estas palabras, probablemente incluso las haya orado. Pero amigo, ¿comprende usted su significado? ¿Es el reino de Dios lo más importante para usted? ¿O es su equipo deportivo, su trabajo, incluso su familia? No importa lo que usted profese, sino lo que hace, y nuestro Salvador exige que le pongamos a Él por encima de todo lo demás. Vea esto en Lucas 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, que en realidad en el original significa amar en un grado inferior o menor, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Son palabras muy serias. ¿Y le impacta la advertencia de Jesús en Mateo 10? Vea el versículo 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Algunos dicen poner a Dios por encima de todo,
incluida la familia. Pero ¿cuántos lo hacen? Jesús nos instruye en Mateo 6, versículos 31 y 33. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es el reino de Dios lo más importante para usted? ¿O es más importante para usted mantener la paz con familiares y amigos en torno a tradiciones religiosas ideadas por los hombres? Piénselo. Gracias por seguirnos. Si encontró este video útil, vea más contenido o suscríbase para estar al tanto de lo que publicamos. Si quisiera el folleto relacionado con este tema, dele clic en la descripción. Hasta la próxima.